Listo, ya están en vivo. Iniciar audio. Hola. Bien. Bien, saludos, estimados colegas, estimados amigos. El día de hoy, pues, en una edición más de Casos de Abogado, una edición especial donde vamos a abordar la temática del Decreto Legislativo 1513. Decreto legislativo que trata, o mejor dicho, la materia que está normando es el tema tan comentado, ¿no?, del deshacinamiento penitenciario. Ojo, de saneamiento penitenciario, pero está referido no solamente al tema de los centros penales, sino también al centro, a lo que se refiere a los centros juveniles, ¿no? Con la finalidad de evitar el contagio masivo por el COVID-17, ¿no? Este tema, pues, ha sido, pues, objeto de bastante intercambio de opiniones por la naturaleza y circunstancias en que aparece este decreto y por un tema fundamental, ¿no? Es la participación o la labor del abogado litigante, ¿no? En todo lo que se refiere, pues, a estos procedimientos penales. Y para ello contamos en estos momentos con la participación de un invitado muy especial a quien agradezco de antemano, pues, su participación, ¿no? El doctor Edgar John Vargas, para quien le invito, doctor, por favor, a sus palabras iniciales, por favor. Bien. Muchas gracias, doctor Julio. Es todo un honor estar aquí con usted, Julio. El doctor Julio Chine Rivas es prácticamente uno de los abogados que más se está preocupando por los otros abogados, ¿no? Bien, en esta pandemia hemos sido parte de ese grupo de profesionales que no pueden laborar, no han podido laborar, toda vez de que nuestra profesión está ligado o supeditado a otros también, ¿no? Como el Ministerio Público, Poder Judicial. Desde ya mis felicitaciones al doctor Julio por esta loable labor que realiza a través de su plataforma, eh, preocupado siempre también por aspectos de los agremiados, del CAL, ¿no? Entre otros. Y básicamente nuestra, nuestra ponencia, en todo caso, el tópico a tratar el día de hoy es haber er- eh, verificado o analizado el decreto legislativo en materia de hoy día de nuestra charla, ¿no? Con el doctor eh, Julio. Bien, bien, doctor, agradeciendo nuevamente su invitación, ¿no? Queremos pasarle a usted para las últimas alcances a efecto de poder abordar sí, novedoso decreto legislativo con todos sus, ¿no? Cosas positivas, cosas interesantes y también algunas críticas y también concepciones para el ejercicio de nuestros colegas. Doctor Julio. Sí, doctor. Sí, doctor. Justamente la preocupación de los colegas no litigantes iba en relación fundamentalmente al artículo 2, ¿no? Que interpretan ellos, pues, que este procedimiento de deshacinamiento, ¿no?, sería de oficio. Asimismo, había varias dudas en relación a aquellos delitos que están contenidos, pues, o mejor dicho, que estarían dentro de las consideraciones de este decreto. Y también, ¿no?, el tema de los centros juveniles, ¿no? Excelente. ¿Qué Bien, podría decirnos sobre específicamente este artículo 2, ¿no? bien, específicamente, antes de entrar al tema concreto, bien, vamos doctor Julio, a contarles también a las personas de que, ojo, si no solo es el decreto del día 5 de junio del 2020,
del 2020, el 1503, es también el 1504, ¿ya? Son dos decretos juntos. Entonces, mediante la ley 30.020, la ley ¿no? que delega al Poder Ejecutivo la facultad de legislar. Sabemos de que hemos estado con estos vaivenes sobre que existía en todo caso, alargamiento, ¿no? De una pronunciación seria, ¿no? Y como quieras, este decreto lo que va a encauzar es la luz del camino a los intereses de los internos, ¿no? Que estaban esperando. Ojo, pero tiene sus reglamentos y también sus normas aplicativos. Es así, por ejemplo, el decreto legislativo, para ir zanjando temas, el decreto legislativo 1514 optimiza la aplicación de la medida de vigilancia electrónica personal como medida coercitiva personal y sanción penal a efecto de reducir el hacinamiento. También está contemplado como una ¿no? Alternativa. Pero básicamente nuestro tema de hoy es el decreto legislativo 1513. O sea, nacen juntos, son mellizos, ¿no? Pero el 1513 viene a ser disposiciones de carácter excepcional. O sea, hay que verlo de esa forma. Doctor, es notorio, ¿no? La preocupación y también de repente la alegría de muchas personas y han estado llamándonos a efecto de decir, doctor, entonces van a salir, sí, todos a la carrera. No es así. No. Hay procedimientos y justamente el doctor acaba de tocar un tema interesante y viene a ser básicamente el artículo segundo, ¿ya? El artículo segundo. Entonces podemos decir que va a existir solamente la cesación de prisión preventiva de oficio, solamente no. Primero existe también la cesación de la prisión preventiva por mínima lesividad. Ya, o sea, eso hay que tener, ¿no? Cuidado, lo cual, por ejemplo, en el artículo 2.1 dispone, en el artículo 2.1 de dicho decreto, dispone que la cesación de la prisión preventiva para todos los internas que se encuentren en calidad de procesados o procesadas que cumplan con los siguientes presupuestos, ojo, no cuenten con medidas de prisión preventiva dictada en una investigación o proceso o por cualquiera de los delitos regulados en el Código Penal. Ahí entraríamos al catálogo por ejemplo, en delitos contra el cuerpo y la salud, ¿ya? Delitos contra el cuerpo y la salud, en todos sus tipos y versiones, desde homicidio, parricidio, homicidio calificado, ¿no? Feminicidio, conspiración para el sicariato, ¿no? Homicidio por emoción violenta, lesiones graves contra las mujeres, ¿no? Y agresiones contra las mujeres o integrantes del grupo familiar. Vamos, me voy a detener un momentito ahí. ¿Por qué? ¿Por qué, doctor? Porque esto, por ejemplo, si bien, ¿no? Si bien la norma, o al menos este decreto, como lo señalé al principio, nos da una luz en el camino, no obstante es algo que no cuadra, ¿no? Hay un poco para ponerse a pensar. Por ejemplo, en el delito contra el cuerpo y la vida y la salud, hay delitos, por ejemplo, como el artículo 122b, que son agresiones contra las mujeres integrantes del grupo familiar, que tiene una pena mínima, una pena máximo de 3 años, ¿no? No más, no más. Sin embargo, está excluido. O sea, es una bagatela, pero aquí es claro, doctor Julio, es de que el legislador, ¿no? O cuando se pretende hacer dicho decreto, esta ley, a efecto de, si bien otorgarles facilidades de poder, ¿no? Egresar de los penales, pero han considerado la política criminal. ¿Qué significa eso? Que han recogido lo que hemos escuchado todos los días en la prensa, ¿no? El tema de populismo punitivo. O sea, el tema de las mujeres, ¿no? De las agresiones. No tenemos una cifra descomunal, ¿eh? Nosotros en verdad estamos en séptimo lugar en Latinoamérica en temas de violencia familiar. Si no, lo que sucede es que vendemos violencia en la televisión, ¿no? Vendemos peleas caseras. Y eso viene acá, por ejemplo, a tallar. ¿Por qué digo que tiene 3 años de pena y no están considerados?
porque incluso en las audiencias cuando se ve tema de delito de posible autor del artículo 122b del Código Penal, como le dije, la pena es hasta de 3 años, pero dice es efectiva, pero el juez prudentemente convierte la pena. ¿En qué? En servicios a la comunidad, entre otros. Es difícil que tenga pena efectiva, pero aquí prácticamente dice, los señores que han sido otorgados la pena efectiva con ese artículo, o sea, una bagatela, no pueden salir, no pueden tener acceso a esto. Esa es primera observación respecto a la primera. ¿No? Y bueno, otro catálogo que está y que están prohibidos salir, ¿no? Prohibidos salir, es delitos contra la familia, ¿no? Delitos contra la familia. Pero ojo, escuché por ahí, como también le comentaba por interno, se están adelantando diciendo de que OAF estaría ahí, omisión a la asistencia familiar. Es falso. Omisión a la asistencia familiar ya incluso se les ha concedido el beneficio de conversión de pena automática, ¿no? O sea, hay una política clara sobre ese tema con el decreto legislativo 300 de enero de 2020 y con el decreto legislativo 1459 ya en marco COVID. O sea, omisión a la asistencia familiar ya es una preocupación menos para el Estado. Pero acá el único delito que subsiste como improcedencia para que egrese un preso preventivo, por ejemplo, es inducción a fuga de menor, ¿ya? O sea, ¿por qué le detallo con delitos y todo? Porque estoy seguro que muchos colegas quieren saber, o personas que nos están viendo, quieren saber qué delitos son los que calzan, ¿no? Y a veces hay que darle así. Y el otro tenemos en el título 4, por ejemplo, delitos contra la libertad. Ojo, este es muy importante, porque aquí está el tema sexual, ¿no? Delitos sexuales, contra la libertad, contra la indemnidad. Ninguna de sus variantes, ninguna de sus tipos es posible. ¿Ya? Desde el artículo 152, bueno, estamos en el caso de la libertad solamente sería secuestro, trata de personas, explotación sexual, esclavitud o toda forma de esclavitud, de explotación, eso es el tema de la libertad, están prohibidos. Promoción al favorecimiento de la explotación sexual en temas de trata, por ejemplo, ¿no? Cliente de la explotación, en fin, en todas sus versiones sobre el tema de trata y de violación sexual desde el 171 hasta el 183b. O sea, violación sexual a menor de edad. Ojo, acoso sexual, que esta semana estuvo de moda con la periodista, ¿no? Dijo acoso, ¿no? Acoso. Tiene que decir completo, pues, ¿no? Acoso sexual, tiene que decir. Cuando dice acoso, parece que fuese falta, porque si vas a imputar a alguien, impútale completo, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo claro. Esos delitos no hay forma de que se acojan a este decreto. Ahora, este delito, por ejemplo, sexuales, ha sufrido una modificación en el año 2018, ¿de acuerdo? Por lo cual, en la norma, porque, bueno, si bien este decreto es en un estado excepcional, pero un estado no excepcional, no existe beneficio de ningún tipo, que quede claro. Eso también para los apuntes. Los delitos sexuales, después del octubre de 2018, no existe beneficios penitenciarios, no existe terminación anticipada, no hay nada, ¿no? Es directamente privativa de libertad. No obstante, en este marco de pandemia, el decreto legislativo que está en materia de nuestra charla, sí, está también prohibido. No obstante, luego vamos a seguir tocando en qué supuestos se podría, ¿no? Ahora, vamos a terminar con los delitos, doctor, ¿ya? Por ejemplo, los delitos contra el patrimonio, debemos saber que nuestras cárceles, doctor Julio, nuestras cárceles peruanas, tal como había señalado en algún momento con cifras, el 33%, ¿no? Son por delitos contra el patrimonio, ¿no? Entonces, es escandaloso, ¿no? ¿no? Delito contra el patrimonio. Y esto es de mucho interés para la población en general, ¿no? Por las cuales los delitos comprendidos en los artículos 188, 189, 189C y 200, ¿no? Que viene a ser comprendido dentro del delito contra el patrimonio,
y están dentro del título 12, es tampoco negativo, no hay forma, no excepción. Delitos contra la seguridad pública. En delitos contra la seguridad pública, desde el 279, ¿no? Que se entienda bien, hasta el 303B, tampoco procederá, tampoco procederá. En los delitos contra la tranquilidad pública, eso es interesante, porque hay que saber de que, por ejemplo, en los delitos contra la administración pública, aparte del delito, por ejemplo, base, colusión, ¿no? Confusión o cohecho, lo que fuese, también le adicionan, ¿no? Le agregan asociación ilícita, ¿no? Entonces, los delitos contra la tranquilidad pública comprendidos en el 316 hasta el 317B, tampoco. Por ejemplo, los delitos que se crean en banda, ¿no? Y son forma de un cierto tipo de asociaciones ilícitas, no están comprendidos tampoco. El otro delito contra la humanidad, ¿no? Los comprendidos desde el 319 hasta el 322, ¿no? Que son delitos más graves, ¿no? Más graves, obviamente. Y los delitos de los poderes del Estado y del orden constitucional, que solo son en 2 artículos, el 346 y el 347, tampoco. Delitos contra la administración pública, ahí está. Esto es lo más, ¿no? Lo más requerido. Entiéndase de que los delitos contra la administración pública ha sufrido serias modificaciones, ¿no? A efecto de que esos delitos, pues, medianamente son bastante lesivos, ¿no? Bastante lesivos en su contexto. Se dice que el tráfico ilícito de drogas es pluriofensivo, ¿no? Porque trafica y daña la salud, pero el delito contra la administración pública, hablando criminológicamente, definitivamente abarca más sectores, ¿no? Porque quita oportunidades a la población. Desde el 376 hasta el 401, ojo, ahí dentro de eso está colusión, colusión agravada, lavado de activos, todo, no se puede. Decreto legislativo 1106 del 1 al 6 del lavado de activos, no se puede. Los delitos previstos en la ley 25.405 y sus modificatorios, tampoco. Y cualquier delito que se haya cometido bajo la ley 30.077, o sea, crimen organizado. Entonces, hay que, con esto, lo que estoy señalando, hay que hacer recordar y hacer eco lo que decía, lo que ha dicho el presidente, ¿no? Que ha dicho en algún momento el presidente de la República: no me van a salir ni violadores, no me van a salir feminicidas, no me van a salir, ¿no? Corruptos, eso es lo que ha dicho. Pero en todo caso, esta es una situación también de, podemos verlo también aquí, un cierto tipo de colisión, ¿no? De constitucional, ¿eh? Se llama, podríamos llamar de que se estarían colisionando derechos fundamentales, a la igualdad de la ley, por ejemplo. Más aún, ¿qué creen? Que una persona que ha cometido delitos de, ¿no? Asociación ilícita, por ejemplo, o contra el patrimonio, no se va a enfermar de COVID-19, sino que parece que no es tanto un tema personal, más me parece que fuese un tema de política criminal, ¿no? Es más, me parece un tema de política criminal. Bien, doctor, en cuanto al artículo segundo, por ejemplo, señalabas, ¿no? Que, dice, ¿no? No cuenten con otro mandato de prisión preventiva vigente en algunos de los delitos previstos en el numeral anterior. Con esa sentencia condenatoria, con pena privativa de libertad vigente. Es otra de las condiciones también para que puedan ser tomados en cuenta. No obstante, por ejemplo, en el artículo tercero se habla en este decreto legislativo 1503 sobre la revisión de oficio de la prisión preventiva. Vamos a abocarnos a ello. ¿Ya? ¿Cómo procede esta revisión de oficio de la prisión preventiva? ¿Significa que el juez que va a ver el expediente y solo lo va a tramitar y ya? No. Tiene sus procedimientos y tiene también, ¿no? Tiene también su pronunciamiento y su causa y tiene sus plazos. Acá lo que va a tallar el tema de los plazos. Plazos que deben ser cumplidos. Y para ello va a ser preconizante, necesario, la vigilancia del abogado de ese señor. O sea, aquí tiene que entrar el trabajo de los colegas. ¿En dónde? La norma también contempla los plazos, ¿no? Y es así como señala el artículo 3.1, los jueces de investigación preparatoria a nivel nacional, en un plazo máximo de 20 días hábiles promulgado esta norma, máximo, no significa que van a trabajar el día 20, ¿no?
revisa de oficio la necesidad de mantener o no la medida de prisión preventiva impuesto en todos los procesos que tengan a su cargo, que no se encuentren en los supuestos de cesación, lo que acabo de señalar, ¿no? Lo que acabo de señalar. Contra ciertos delitos no, crimen organizado, lavado de activos, o que tengan condenas, menos eso, ¿no? Todo lo demás debe ser revisado. Ojo, la revisión de oficio debe entenderse, es que el juez tiene luz verde para coger el expediente y poder analizar una situación de este procesado, ¿no? Todavía inocente. Para efectos de la revisión y decisión sobre la cesación, por ejemplo, el juez valora conjuntamente con otros criterios. Ahí va ¿no? el tema de las tramas. Criterios procesales establecidos en el Código Procesal para el cese de la prisión, por ejemplo, ¿no? El procesado o procesada cuenten con un plazo de prisión preventiva ampliado una o más veces. Debe estar contemplado, sí, sin fecha programada y notificada para inicio de juicio oral. A ver, ¿qué significa? ¿Qué significa si el preso preventivo ya está en la etapa de enjuiciamiento? Ya existe un auto de enjuiciamiento y ya justamente llega este decreto. Uy, me salvé. Pucha, que no voy a ir a juicio. No, señor, no puedes. ¿Por qué? Porque así dice el artículo 2.3.2 del artículo 3.1 de la decreto legislativo 1503, que ya no se puede, dice, cuando ya estás notificado para juicio. Oye, doctor, entonces, ¿hasta cuándo procede? Hasta cuando no te hayan notificado y haya salido la norma. Si mañana te notifican, chévere, la hiciste, ¿no? La hiciste porque 2 días faltaba para que te notifiquen. Bien, entonces, la otra condición, que el procesado o la procesada se encuentren dentro de los grupos de riesgo. Bueno, eso también es un poco, ¿no?, extraño, ¿no? Porque dentro, o sea, tiene que tener grupos de riesgo. Por eso te digo, ahí viene ¿no? Ahí viene la traba. Según las disposiciones del Ministerio Público, incluyendo madres internas con hijos. Dime, dependiendo, dice, ¿no? Según las disposiciones del Ministerio de Salud, ¿no? Claro, tiene que tener un previo informe todavía para eso. C, dice, el riesgo a la vida y a la infección a la salud de las internos o internas procesados, riesgo de contagio, propagación de COVID en el interior del establecimiento donde se encuentra recluido. Por ejemplo, si ese establecimiento penitenciario no hay ni un COVID, cero COVID, así como una resolución que leí de Cusco, señalaba el juez, vergonzosamente, de que la razón por la que le negaba la cesación era porque no existía ni un caso de COVID en ese penal, ¿no? Entonces eso está mal, pues estamos dentro de un contexto de que hay 7.000 contagiados diarios en Perú, es probable, inminente, en cualquier momento que se pueda infectar. C. Por ejemplo, hay otro tema, sería las medidas limitativas a la libertad de tránsito dictados en el estado de emergencia y sanitaria. O sea, el juez tiene que utilizar, ¿no?, estas alternativas, estos elementos para motivar su resolución, ¿no? Que la procesada se encuentra dentro del grupo de riesgo, que los procesados estén en un plazo que no atañe ya a juicio oral, que no tenga sobre todo notificación como he señalado, y que el riesgo de afectación a la salud sea más alto, ¿no? Para esta persona, y que las medidas de libertad de tránsito también, ¿no? Por ejemplo, todavía estén vigentes, ¿no? Todavía estén vigentes. Entonces, eso vamos a ver qué sucede, ¿no? Dependiendo también de cómo va avanzando los días, que diga el presidente, ¿no? Bien, entonces, sin perjuicio de la revisión de oficio, los procesados se encuentran dentro de los supuestos delitos excluidos de la medida de cesación regulada en el artículo 2. La presente norma pueden solicitar la cesación de su prisión preventiva de acuerdo a lo establecido del artículo 283. Doctor, ¿qué es esto? Claro. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Me están señalando, me están comentando, ¿no? No te miento, me llaman, me escriben. Doctor, o sea, ¿no? O sea, los que no están dentro de ese catálogo, ya fuimos, o sea, ni siquiera podemos pedir la cesación. No es cierto, no es cierto. Este decreto legislativo norma, contempla, dispone, regula
una excepción de revisión, ¿no? De las cesaciones. En este caso que estamos hablando ahorita, la revisión de oficio, ¿de acuerdo? Pero la petición normal de un abogado a favor de su cliente, tanto de una cesación o de una variación de la prisión preventiva, tenemos el camino verde, o sea, la luz verde para solicitarlo, mientras ¿no? Reunamos las condiciones que exigen, ¿no? Y que ya hemos estado trabajando estos días en marco COVID también, por ejemplo. O sea, eso no limita. Y así lo dice la norma el 3.3 también. Entonces, esto, por ejemplo, para que pueda existir el auto de cesación de la prisión preventiva, doctor, respecto a todos los delitos que no están contemplados como excepción, ¿no? Como exceptos, o sea, que no están segregados, o lo que son viables, se realiza a través de una audiencia. Doctor, ¿pero se va a realizar una audiencia uno por uno? No, se hace en conjunto, se va a analizar casi por mayor, ¿ya? Entonces, la audiencia que se hace referencia, ¿no? Se va a contemplar de acuerdo al artículo 274 del Código Procesal Penal y va a ser virtual. En caso disponga la cesación de la prisión preventiva, el juez impondrá todas las medidas de regla de conducta. Claro, no es que cuando le va a dar la cesación de prisión preventiva lo va a dejar libre, así nomás, no, tiene que imponerle lo que dice la norma. ¿Qué dice la norma? Debe darle comparecencia, pero el juez debe ponerle, dice, restricciones. O sea, está condicionado totalmente, ¿no? Bien, entonces también nos señala este decreto, cuando proceda a imponer, por ejemplo, medidas de vigilancia electrónica. Este es el otro decreto, el 13, el 15014, el 1514, ¿no? Electrónica, de acuerdo a las normas que regulan, el juez debe previamente verificar al Instituto Nacional Penitenciario la capacidad operativa para la ejecución de la medida. Sabemos que la medida de grillete electrónico es casi dificultoso en nuestro país, ¿no? Entonces eso es lo más probable que no haya, ¿no? También se contempla la situación del arresto domiciliario, ¿no? En ningún puesto del domicilio donde se cumple medida puede ser el mismo donde reside la víctima, en casos, por ejemplo, ¿no? De delitos o delitos sexuales, puede ser, por ejemplo, o también puede ser en el tema de delito contra el cuerpo, la vida y la salud. Eso hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, cuando dice, doctor, pero ¿cómo van a dejar libre, por ejemplo, ¿no? A un violador? Está bien, pues él también tiene derecho, ¿no? A de repente solicitar su cesación, pero va a ir a acosar a la víctima, ¿no? Entonces, pues para eso el juez debe tomar las precauciones del caso, ¿no? Y también, bueno, la última regla de conducta es que debe reportarse, ¿no? Debe reportarse. Ojo, todas estas disposiciones son parte del decreto legislativo, ¿no? Porque sabemos las restricciones que existen en el código, pero estas exactamente lo que obran en este punto vienen a ser lo que están consignados dentro de este decreto legislativo 1513. Ahora, ¿no? Entonces llegamos al punto, por ejemplo, de que ya le dieron la cesación, ¿no? La persona es libre. Y así nomás, no. El fiscal puede apelar, ¿no? Se llama impugnación y revocatoria de la cesación de prisión preventiva. Que es su derecho también el fiscal, ¿no? Que representa a la sociedad, dice, puede impugnar el auto de cese de la prisión contra lo que se pronuncia el juez. Esto lo va a hacer de acuerdo también a lo dispuesto en el artículo 284, ¿no? Y la impugnación está en el artículo 285. Entonces, el fiscal, pues, no, yo no sé si apelará, pues, no en este tiempo, ¿no? A pesar que hay una política legislativa, ¿no? Yo creo que el fiscal que apela debe ser malo, ¿no? Porque hay que ver de que justamente esta política es a efecto de que se descongestione las cárceles, ¿no? Y evitar ser una sociedad genocida. A eso es lo que nos van a ver cuando termine todo esto y vean la realidad, los números de cantidad verdadera de muertos en las cárceles.
Respecto, por ejemplo, voy a detenerme aquí antes de entrar a la remisión condicional de la pena, pero también quería hablar sobre, eh, 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 antes de eso, sobre este mismo, pero es Ujú. sobre la cesación de prisión preventiva por mínima lesividad. ¿Qué significa eso? Supuestamente el legislador, eso que quede claro, ¿no? Por mínima lesividad. Esto dispone que han sido contemplados, ¿no? Básicamente, viendo el grado de daño que hayan causado estas personas, ¿no? Y, por ejemplo, hayan trascendido, ¿no? Hayan trascendido. Sí, es necesario también pasar, antes de pasarme a la remisión, hablar sobre tráfico ilícito de drogas. El TID no está contemplado, por ejemplo, ¿no? No está contemplado el tráfico ilícito de drogas. Lo que significa, no está contemplado en los que deben ser exceptuados. O sea, sí procede para ellos la cesación de la prisión, verificar su tema incluso de oficio, ¿eh? Tráfico ilícito de drogas. Entonces, yo no voy a hacer mayor cuestionamiento a ello, a razón de que en principio, eh, como abogado litigante que soy, he visto casos también que son injustamente imputados, ¿no? A veces hace poco, por ejemplo, me enviaron una sentencia, doctor, una sentencia conformada de terminación anticipada, ¿no? Yo no sé en qué colega le habrá acompañado, pero el tipo se ha echado la culpa, ¿no? Por 200 gramos de marihuana a 9 años de cárcel. Entonces, cuando existe una sentencia conformada, eh, ya no se puede apelar, ya no se puede hacer nada, porque acepta el delito, ¿no? Acepta el delito y también acepta los beneficios de ese supuestamente de reducción de condena. Entonces, lo único que le queda es cumplir la condena. Entonces, ese tipo de casos, con 200 gramos de marihuana, no creo que haya lesionado tantos bienes jurídicos, ¿no? Porque hay que saber que los burrieres cargan 8 kilos de pasta básica de cocaínas y le ponen 7 o le ponen 8. ¿No? Entonces, ese tipo de graduación de pena, por ejemplo, ha traído muchas consecuencias a nuestras cárceles. Ha traído este problema, ¿no? Este problema que no es un tema penal. ¿Quién ha dicho que es un tema penal? Esto no es un tema penal, es un tema criminológico, ¿no? Claro, el Estado, a través de sus facultades, ¿no? De punitivas, lo que hace es utilizar al derecho penal para reprimir, pero esa no es la solución, que saber que el derecho penal lo único que hace es complicar. Lo que hay que valorar, esto va a quedar como una enseñanza, porque ha dicho el doctor Sánchez Velarde, en una así, reunión de Zoom con otros colegas, ha señalado algo claro, esto no viene de ahora, esto es desde el código del 24, esto viene, ¿no? Del Código de Procedimientos Penales del 41, del 40. Entonces, este olvido a los penales no es más que el reproche de la sociedad a los presos. Si tú vas a la calle y le preguntas a una persona, ¿qué opinas tú de los presos peruanos? Ah, no, que se pudran en la cárcel. Te van a decir eso. ¿Sabes por qué te dicen eso? Porque simplemente la sociedad está manejada de esa manera, ¿no? En cambio, en Europa no es así. En Europa a la sociedad le interesa que los encarcelados se curen y salgan. Por eso solicitan incluso que condenas sean cortas, pero efectivas, ¿no? Hay que, a veces decir estas cosas que no se dice, todo le echan la culpa al derecho penal, ¿no? Al derecho penal. Bien, entonces hemos dicho que el tráfico ilícito de drogas no está, o sea, está contemplado. Las personas que hayan transgredido esa norma penal, ¿no? Tanto el 296, 297, pueden salir. Favorecimiento en todas sus modalidades, no está sancionado, no está exceptuado. Entonces, eso es a tomar en cuenta. Bien, doctor, ¿alguna Sí, cuestión por ahí? A ver. sí, sí, doctor, sí, efectivamente, estaba concentrado viendo su exposición
Y efectivamente, no, lo que usted ha dicho es muy acertado en relación pues a esto que ya prácticamente se ha institucionalizado, ¿no? En materia legislativa, ¿no? Del populismo penal, pues, ¿no? Porque vemos pues que este decreto, si bien es cierto, tiene una finalidad que puede considerarse pues lógica, razonable, también implica pues una serie de requisitos que, viéndolo así en su conjunto, conforme usted lo ha explicado, confrontan también con varios principios, ¿no? Del derecho penal. No, yo me pongo, por ejemplo, como usted ha mencionado, ¿no? Del lado de, por ejemplo, de quienes no estén contenidos dentro, los delitos que no estén contenidos dentro de estas excepciones, por ejemplo, o en la actuación misma del propio fiscal, ¿no? Que como usted bien indicaba, ¿no? El fiscal, pues, ¿qué tendría que hacer frente a estas resoluciones, por ejemplo, ¿no? En casos, pues, de que vaya uno de estos fiscales a salir en televisión, ¿no? Cómo se está permitiendo tal o cual cosa. Y lo último que ha mencionado ya también preocupa, ¿no? En relación al tema de TIC, ¿no? De tráfico ilícito de drogas, también que estarían, pues, contenidos dentro de este decreto y que llama, pues, poderosamente, no solamente llama la atención, sino que preocupa, pues, en una realidad en la que efectivamente, pues, esta clase de delitos, son de trascendencia negativa e importante. Por otro lado, también, y creo que ahí sí los colegas, ¿no? Están observando esta charla que usted está compartiendo. Efectivamente todavía quedan varias preguntas, ¿no? En relación a que, por ejemplo, ¿no? COVID sería sinónimo de, digamos, no solamente de saneamiento, sino, por ejemplo, sinónimo de libertad, por ejemplo, ¿no? En cualquiera de sus modalidades. Y lo otro también quisiera aprovechar, doctor, porque como habíamos compartido acá el Zoom con algunos colegas de este grupo de cuarentena jurídica, hay unas preguntas que, por favor, a ver, hasta este momento, para poder abordar también el tema de los centros juveniles, también que hay mucha inquietud sobre ese tema, si podría, pues, apoyarnos con ese tema. A ver, por favor, doctor Ivette, si podría dar lectura, por favor, a las preguntas que se han dado vía Zoom. Sí, tenemos una pregunta. Dice, buenas noches, doctor. En la actualidad hay reclusos que solicitan se inicie la elaboración de su expediente administrativo para su beneficio penitenciario y a veces no los tramitan o demoran demasiado. En este aspecto, nosotros los abogados debemos solicitarlo ante el INPE. Bien, a ver, una precisión sobre la pregunta, es que, por ejemplo, este decreto legislativo 1513, ya, lo que hace es cambiar el, ¿estamos saliendo? Sí, sí, Sí. ya. Lo que hace es cambiar de manera excepcional la participación del INPE. O sea, aquí ya vamos entrando en todo caso a la parte medular, al hueso del programa. Es que si vamos a ver el tema de la participación del INPE como ente administrativo, en este decreto está obligado. En este decreto está obligado. Pero todavía no entremos aquí porque, ojo, también dice la norma, los internos que hubiesen estado tramitando, ¿no? No, que hubiesen estado tramitando, por ejemplo, los procesos pendientes de beneficios penitenciarios, los expedientes de beneficios penitenciarios de semilibertad y libertad condicional que se encuentren pendientes de resolución judicial, se adaptan a los procedimientos y reglas de la evaluación establecidos en el artículo 11 del presente decreto. Bien, ahora, la participación del abogado referente al INPE, no lo considero, toda vez de que el INPE ya tiene establecido qué es lo que debe realizar en este caso. O sea, desobedecer un decreto, una ley, recae en una desobediencia. No obstante, el abogado defensor debe estar, a eso es lo que yo hacía referencia al inicio cuando le digo ¿no? al doctor Julio, de que los abogados de los internos, si tuviesen, deben estar vigilantes al tema de los plazos, al tema de los plazos. Y, por ejemplo, el artículo 16 al 20 del decreto legislativo 1513 nos señala, por ejemplo, los plazos que debe seguir. El INPE elabora la lista de internos y la remite a las Cortes Superiores.
¿En qué tiempo? 10 días hábiles. Tomar nota de esto. El presidente de la Corte remite la lista de jueces de emergencia penitenciario que se van a hacer cargo, ¿no? de resolver esta lista, ¿no? de internos. ¿Cuál es el plazo que debe remitirse a los jueces? De 24 horas. Luego, el juez de emergencia penitenciario remite inmediatamente la lista a la fiscalía. ¿Y cuál es el plazo? ¿Va a demorar 3, 4 días? No, 24 horas. En 24 horas debe enviarlo a la fiscalía. Fiscalía de emergencia emite una opinión. Este es el camino. Este es un programa, un camino que debe seguir el trámite. Fiscalía, en el punto, ¿no? En este punto, que Fiscalía ya recepcionó el expediente. Emite una opinión y también esa opinión puede ser favorable o puede ser opuesto, puede oponerse. ¿Cuál es el plazo, doctor, para eso? 5 días hábiles. 5 días, ni más ni menos. ¿Y qué pasa si se demora? Que el abogado tiene que estar ahí, incluso quejarlo, pues. Tenemos que quejarlo. Claro. Pero eso, ahí está el detalle de que la presencia del abogado va a ser necesario, ¿no? Ahora, pasando al otro. El juez de emergencia emite la resolución activa de cesación, es lo que decía al inicio, cesación en base a muchos expedientes, ¿no? De cesación o remisión también, ¿no? Remisión de condenas, si fuera el caso. Y debe identificar a los que no accedieron. Debe decir, a estas personas hemos evaluado su situación, porque, ojo, esto es previa evaluación y no han podido lograrlo. Lo siento, ¿no? Lo dejan ahí. Ojo, eso puede también sus abogados, ¿no? Verificar algunos puntos, deben ser notificados para de repente subsanar o incluso hasta apelar. Luego, el juez notifica al INPE. Juez notifica al INPE. Decía que el juez de emergencia emite la resolución. ¿Cuánto tiempo el plazo? 15 días calendarios. 15 días calendarios. No es hábiles, calendarios. Luego, el juez notifica al INPE, al Instituto Nacional Penitenciario. ¿Para qué? En 24 horas el juez debe notificar al INPE para que el INPE cumpla con la liberación. La liberación previa aplicación del protocolo de seguridad sanitaria para determinados establecimientos, ¿no? O sea, haciendo su prueba y entre otros casos, y debe emitirle su boleta de salida. ¿Esto cuántos días, doctor, debe durar? En 5 días. Máximo debe durar 5 días, el trámite. Entonces, esto es el camino que se debe tomar en cuenta. La participación del abogado puede ser tanto a nivel del INPE, pero ojo, ya es obligación, pero a veces hay que recordarle su obligación. Pero también podemos ir directamente al juzgado, porque es el juzgado, el juez de emergencia, quien va a resolver. Así que en él recae la responsabilidad incluso de poder, si ya se ha quejado anteriormente, puede hacer efectivo un apercibimiento. Perfecto, doctor. Bien, está bien, lo ha, como digamos, explicado pues minuciosamente, ¿no? Y nos ha dado muchas luces sobre este tema. La otra pregunta que gira en torno también a los colegas es a los colegas pues que ven el tema de los infractores, ¿no? El caso de los centros juveniles, porque también está incluido también dentro de este decreto. ¿Cómo opera en este caso? Si ya de por sí, ¿no? Los menores infractores tienen una condición especial, ¿no? Y todos, al menos pues, las medidas, ¿no? Por decirlo así, penitenciarias, o las medidas, pues, las que están recluidos son diferentes, ¿no? ¿Cómo operan estos casos, por favor? Sí, claro. Esto, en el capítulo segundo, están los procedimientos especial también para los adolescentes centros juveniles, ¿no? Hay que saber que ellos manejan su propio código, ¿no? Código de responsabilidad ¿no? penal en adolescentes, que ya existe. Entonces, sobre ello, por ejemplo, el artículo 21 de este catálogo ¿no? de artículos de la ley, de este decreto legislativo 1513, lo señala, por ejemplo, la lista de egresos. El procedimiento es parecido.
parecido, porque el Programa Nacional de Centros Juveniles, en un plazo máximo de 5 días, el plazo es menor es el plazo, ¿no? Desde la entrada en vigencia de esta norma, identifica, remite por vía electrónica al presidencia de cada corte, ¿no? Del país. Esto, de hecho, que es a la corte civil, ¿no? A la corte civil. Entonces, corte de familia. Esto, la presidencia de cada corte del país también señala la norma, con copia al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, la lista nominal de los adolescentes procesados, sentenciados, que cumplan con las condiciones que requieren para acceder. Sobre esto, por ejemplo, la presidenta de la Corte remite la lista a los jueces de emergencia. Hay que entender algo, que normalmente, de repente, vamos a tener que identificar quiénes son los jueces que se van a encargar de estos trámites, jueces de emergencia. Entonces, ahora mismo debe salir ya de cada Corte Superior de Justicia qué jueces están en una lista, exactamente, doctor. Claro. Una lista de los jueces que se van a encargar de verificar, porque no lo puede verificar cualquier juez. Justamente hay jueces de emergencia que están cumpliendo esta tarea y que van a ser capacitados o ya han sido capacitados. Entonces, ahora, el juez de emergencia del sistema de adolescentes en conflicto recibe el listado nominal, ya el juez de emergencia, ¿no? De adolescentes, tanto que tengan presos preventivos también como están sentenciados, ¿no? Es feo decir sentenciados, ¿no? A un menor, pero existe, ¿no? Lamentablemente se dice que no es un tema penal, ¿no? Que se le reprime a ellos, sino es un tema de infracción, ¿no? Pero lamentablemente es una condena que a veces menores de edad están cumpliendo. Se emite a través de medios electrónicos, ¿no? Al Ministerio Público, que en el plazo también de 3 días emite o traslada vía electrónica correspondiente la disposición de conformidad de egreso. Yo considero de que, por ejemplo, al menos a los menores, yo creo, de que deben dejarlo libres, ¿no? Me consta, por ejemplo, Maranguita, me consta, algunas he defendido por ahí, incluso habeas corpus, ese está sobrehacinado, ¿no? Ese centro de educación, ¿no? Supuestamente a menores. Incluso hay mucha tuberculosis, ¿no? Yo me recuerdo, defendí a alguien que entró sano y se contagió de tuberculosis. Entonces, eso, padecer todo ese tipo de temas menores de edad todavía es de mucha lástima, y en este marco COVID puede ser catastrófico, ¿no? Y yo creo que va a ser mero trámite que el fiscal lo vea, ¿no? Mero trámite, porque no creo que el fiscal haga oposición para un menor, pues que tiene 2 años o 3 años de condena. Igualmente va a haber una resolución judicial colectiva. También es la misma mecánica. En realidad es una sola tabla, solo que los plazos para los menores infractores es menos. ¿Por qué? Porque no es un instituto penitenciario, o sea, no son presos los que están allí, ¿no? Según nuestra norma, sino son infractores menores, que es mucho más sencillo su verificación en los datos en todo caso. Otra naturaleza, ¿no? Otra naturaleza. Más flexible, doctor, así es. Sí, doctor, estamos llegando ya a la etapa final. Hay una duda, ¿no? Personal, que le voy a decir que preside en este decreto, sí. ¿No? Es sobre los requisitos de la cesación de esta prisión. Hay unos elementos valorativos que tiene que considerar el juez al momento de elaborar. La pregunta iba en el sentido que estos elementos tienen que ser concurrentes, o basta que se cumpla uno o dos de ellos para poder tomar la decisión, en este caso, de parte del juez, ¿no? En el caso que decida, pues, esta decisión, ¿no? Que tome en cuenta esta decisión para su resolución, ¿no? Para su pronunciamiento. Correcto, muy buena pregunta, doctor Julio. A ver, por ejemplo, para el efecto de la revisión, ¿no? Y de la decisión de la cesación, eso es lo que me estás preguntando, sobre, por ejemplo, algunas condiciones, ¿no? Que debe valorarse previamente el juez a cargo. Hay que saber algo, que el juez tiene discrecionalidad, ¿no? Y en este momento se le va a otorgar que haga uso de su discrecionalidad, de ese poder que se le ha dado, ¿no? Así como dice San Martín Castro, ¿no? Tienes el poder y debes usarlo,
porque poder que no se usa, poder que se pierde. Entonces el juez debe usar ese poder a efecto de que verifique si el procesado o procesada cuentan con un plazo de prisión preventiva ampliada 1 o 2 veces, fecha programada, notificada para juicio. Por ejemplo, ahí, por ejemplo, no cumpliría, ¿no? Si no cumple. Y si no es que sea concurrente, simplemente si está en este supuesto, ya no cumple. Ya no cumple. ¿Por qué? Porque es claro la norma. Y son solamente 4 supuestos. Son 4 supuestos que no pueden estar en causal de ello. Por ejemplo, ¿no? O sobre todo eso, el de juicio que está primero. Segundo, que el procesado o la procesada se encuentren dentro de los grupos. Por ejemplo, si es una persona de 21 años o de 20 años, sano, deportista, ¿no? Lo más probable es que le digan no. Si bien, mira, si bien esta revisión de oficio de la prisión preventiva no significa resultado de oficio, solamente verificación del estado de esa persona de oficio. O sea, no necesito que me pidas. Vamos a revisar el caso, ¿ya? Porque usted no está en la nómina de los delitos que no cumplan con las características. Pero usted sí está, pero vamos a revisar igualmente, vamos a revisar tus condiciones. A ver, ¿usted en qué etapa del proceso se encuentra? Se encuentra en el proceso, usted tiene notificación para juicio. No pasa. ¿Qué más? El procesado o procesada se encuentra en el grupo de riesgo de COVID. ¿Usted tiene cuánto? 21 años, 22 años, 22 años. Joven, no, enfermedad preexistencial, ninguna. No, tampoco. Voy a darle opción mejor a otro más mayor. El riesgo de vida y la afectación de la salud de los internos, por ejemplo, ¿no? Procesados y el riesgo de contagio y propagación de COVID al interior. Eso tiene que ver mucho con el establecimiento. Por ejemplo, si encontramos a alguien de 21 años, ¿no? Pero se encuentra en la prisión de Huamancaca de Huancayo, que ha habido una plaga de COVID, ¿ya? Es más, los INPE se han escapado, ¿no? Ya nadie quiere estar adentro. Entonces, definitivamente, si está solicitándolo, el juez debe valorar eso, debe valorar ese tema. Las medidas limitativas de libertad de tránsito, por ejemplo, eso va a depender. ¿Cuánto tiempo falta, por ejemplo, todavía para cumplirse, ¿no? El estado de emergencia. Pero eso prácticamente algunas cosas van a quedar relegadas, ¿no? Hay ciertas cosas que es difícil que lo pase por alto. En todo caso va a ser materia de apelación por parte, o excusa para apelación por parte del Ministerio Público. Cuando se funde una cesación y, por ejemplo, haya estado un supuesto de esto que no podría. El Ministerio Público va a decir, señor juez, ese muchacho ya estaba para juicio, usted lo ha dejado ir, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué, doctor Julio? Porque las resoluciones judiciales que se emitan en este decreto no tienen efecto suspensivo. O sea, no impide su ejecución. La apelación, lo que haga Fiscalía, lo hará, pero la persona ya está libre. ¿Ok? Así que eso que quede claro, ¿eh? Ni la víctima, porque... Ni la víctima. La víctima podría decir, pero un momentito, no tampoco. Nada. ¿eh? Porque, sí, por eso hay que tener cuidado. En la parte del proceso penal, pues, claro, porque si somos abogados, en este caso de la víctima, podría Exacto. Pues intentar, ¿no? un recurso de esta naturaleza. Y esto va a ser discutido en la instancia superior y vamos a tener pronunciamientos simpáticos, ¿sabes? Por lo visto. Por lo visto. Doctor Julio, creo considerar que somos los primeros que estamos hablando sobre esto. Creo considerar. Y creo que sí, más adelante creo que ya habrá charlas, paneles sobre este tema. ¿Por qué? Porque aquí, aparte que es un decreto que hay que analizar punto por punto, y son varias materias, tanto, sí, ¿no? Sí. Y solo previsión preventiva es un mundo ya. Entonces, ¿qué sucede? Es como usted dice, esto va a traer cola, o esto va a ser materia incluso para cuestionamientos. ¿A quién se le ocurrió? ¿A quién se le ocurrió poner esto? ¿A quién se le ocurrió suprimir el delito de tráfico ilícito de drogas? Que dice que es pluriofensivo, en todas las audiencias escuché eso, y dejaron libre, van a dejar supuestamente a ellos, o sea, va a ser posible que salgan ellos. Entonces, eso va a traer cuestionamiento. Nosotros, como abogados, debemos tener cierta neutralidad porque eso lo manejamos con un cliente. Yo no sé a quién puedo defender hoy, mañana, pasado. Por eso nosotros tenemos que abocarnos básicamente a dar conocimiento jurídico, a cómo abordar, a cómo enfrentar. Y la labor del abogado aquí, en este decreto, tiene que ser activa. No es que significa que
claro, se va a restringir a la virtualidad, ¿no? Porque todavía estamos en una cuarentena, pero debe ser activa respecto a qué? A los plazos. Esos plazos que acabo de nombrar hace un momento, que ha hecho una pregunta muy interesante la señorita y hemos absuelto, viene a ser el flujograma que se tiene que manejar a efecto de que no se vayan a vulnerar plazos. Esos plazos, no se puede quedar un expediente, pues, que dice que es 5 días, 20 días, pues, no puede, ¿no? Porque recordar también que este decreto legislativo es solo para la pandemia. ¿Por qué? Porque ¿qué dice en el artículo 8.3 respecto de la remisión de pena? Dice, concluido el estado de emergencia sanitaria, la obligación de reportarse, o sea, el interno tiene, dice, la obligación de reportarse al juzgado competente, Poder Judicial, para su cumplimiento. O sea, no es como que ya se van a ir, tienen que reportarse, ¿no? Y a efecto parece que es para que consignen direcciones, declaraciones juradas de dirección domiciliaria, ¿no? Y supuesto labores que van a realizar. Eso es respecto a la remisión condicional de la pena, que no hemos hablado mucho, que tiene el mismo catálogo de delitos también que están exonerados, o sea, que no pueden ingresar a este beneficio, y tiene que ver también con redenciones de pena, y tiene que ver también en qué nivel penitenciario se encuentra, si se encuentran, ¿no? En qué fase ejecutiva se encuentran, ¿no? Si se encuentran en primarios, ¿no? En qué el momento de su condición penitenciaria, de excluido. De acuerdo a eso también va a ser la evaluación en ellos, ¿no? Por ejemplo, y todo, por ejemplo, en el tema de redención de penas, se va a sujetar de acuerdo al Decreto Supremo 015-2003, o 13, o sea, no, ahí no hay excepcionalidad, ahí sí se remite todo el tema de la redención de pena por estudio y por trabajo, se ajusta a un Decreto Supremo antiguo. Así que por eso no tiene no hay cambios, ¿no? Claro. Bien, entonces, Sí, sí, doctor, perfecto. Yo le agradezco mucho su tiempo. Solamente quiero molestarlo con dos preguntas que nos han sí, presentado acá en el Zoom de cuarentena jurídica, y ya con correcto. eso pasamos, ¿no?, a despedirnos también, abusando un Muy poco bien. de su tiempo. Le No se comento, ¿no? Lo que preocupe. pasa es que Cuarentena Jurídica es un grupo que se ha formado justamente para apoyarnos entre colegas. Excelente. Lo he invitado, me ha aceptado a incorporarse, y hay Sí, 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 preguntas claro que ahí sí. que se están formulando, ¿no? Por favor, a ver, por favor, doctor Ivette, ¿podría dar lectura a las preguntas, por favor? Sí, tenemos preguntas. Hay una pregunta, dice, doctor, ¿qué pasa con los internos que tienen dos sentencias? Para acreditar haber cumplido la mitad de la pena impuesta, se suman también las redenciones por trabajo. ¿Qué pasa con los internos que tienen dos sentencias? ¿Y cuál va a ser el criterio que va a adoptar el juez de emergencia para la revisión de oficio, la necesidad de las prisiones preventivas? Son cuatro preguntas de una sola persona. Sí, por Correcto. favor. Esas preguntas han generado otras preguntas. Por ejemplo, generan en el extremo que primero, ¿qué tipo de delito sería el segundo, no? Habría que verificar eso, porque si uno de esos delitos no cumplió para el supuesto de acogerse a este beneficio, simplemente va a tener que ser rechazado, ¿no? Pero ponte que sea el mismo delito. Vamos a hacer suposiciones. Ponte que sea ambos del mismo delito. Eh, para ello, el INPE va a enviar vía electrónica toda la información, la información de este interno, ¿no? Va a enviar. Y exactamente allí, en el sistema que maneja el Instituto Nacional Penitenciario, se va a poder verificar la cuestión respecto a la ejecución de la condena. ¿Cuál condena está en ese momento cumpliendo? Hay que también entender de que esto es un proceso, un pequeño proceso, es un pequeño procesito, o sea, no es que sea así de forma deliberada, ¿no? El juez, por eso he señalado que va a tener discrecionalidad incluso de realizar observaciones o de denegar. O
Si lo pasa el filtro, si pasa el filtro, va a correrle traslado, de acuerdo al flujograma que he señalado, a Fiscalía. Fiscalía puede realizar esa observación que se le pudo haber pasado al juez, o de repente no se le pasó nada, pero Fiscalía siempre observa, porque ellos su meta es perseguir. Siendo así, eso va a tener que ser materia, por ejemplo, de ver el caso concreto. Caso concreto. No obstante, si ambos delitos cumplen, ¿no? Cumplen con las disposiciones, con los requisitos, por ejemplo, como usted señala, haber cumplido la mitad de la condena, entonces no tendría por qué ser desestimado. Y tampoco la norma no ha señalado sobre eso. ¿De acuerdo? Hay que dejar claro eso. Lo que no está prohibido, no está permitido. O sea, porque hubiese ciertas excepciones, ¿no? Lo que sí se ha verificado es que hay una modificación del artículo 46 y reincidencia también, pero no tiene que ver con este tema, ¿no? En fin. Bien, bien, doctor. Le agradezco mucho su exposición. Los colegas, ¿no?, de este grupo, pues, Cuarentena Jurídica, se lo agradecen mucho. Hemos, como quien dice, pues, hemos ordenado bastantes ideas porque justamente, como usted bien lo ha expuesto, ¿no?, el decreto, pues, se compone de varias partes y hay varias llaves ahí donde incluso Exacto. podemos participar, como usted ha señalado bien, en el seguimiento. No pone en otra situación a los Sí. abogados de las víctimas, ¿no?, que es otro trabajo más, otro trabajo, el trabajo del fiscal incluso, ¿no?, porque los fiscales también van a tener, pues, uno, elegir entre la naturaleza, el ejercicio propio de su función, ¿no? Y este decreto, pues, que dadas las condiciones, ¿no?, se impone, pues, como prácticamente como, no quiero decir un mandato imperativo, pero sí como una situación, pues, excepcional, ¿no?, como su nombre lo indica. Yo le agradezco bastante, doctor, y bueno, pues nos despedimos de los televidentes. Este programa tan rico en comentarios y digamos en su exposición tan didáctica, lo vamos a compartir en YouTube para que lo puedan visualizar los demás colegas. Y bueno, pues doctor, palabras finales, Muchas, por favor, doctor. muchas gracias, doctor Julio, y a todos los que han hecho posible esta reunión. En realidad sí breve porque, bueno, nos ha parecido breve porque hay mucho que hablar. Cuando hay mucho que decir, a veces el tiempo queda demasiado corto. No obstante, esto, como señalo, estoy seguro que es uno de los primeros programas que está saliendo respecto al decreto legislativo. No he escuchado comentarios todavía, están pensando qué decir, qué hacer. Hemos estudiado un poco sobre esto ayer en la noche y hoy, a efecto de poder dar algunas pautas. Sin embargo, la norma es un poquito extensa y hay que tomarlo con mucho criterio. Ahora, respecto a la participación de los abogados, el abogado debe estar, es quien va a vigilar, si procede o no qué, porque si fiscalía apela, por ejemplo, a la decisión de mi patrocinado que lo dijeron que no, el abogado debe ir a la audiencia de apelación. Entonces, ¿quién va a ir ahí? O sea, no es que le vayan a poner un oficio, no. El abogado siempre va a estar activo y puede dar incluso para este tipo de temas asesorías. Es la guía jurídica. El abogado somos los que interpretamos y hacemos interpretar normas. Si nosotros es difícil, no entendemos por qué todavía hemos estado en todo caso no considerado dentro de esta pandemia como primera necesidad, porque no existe ningún Estado de Derecho, ni así sea en excepción, sin la presencia o la vigencia de las normas. No existe, no hay forma. Y la vigencia de las normas solamente existe cuando existe quienes interpretan. Quienes interpretan son los abogados. Y eso es una verdad a quien le moleste, ¿no? Doctor Julio, muchas gracias y espero sea hasta una próxima oportunidad. Sí, por supuesto, doctor, el tema va a dar para más comentarios. Como usted dice, usted ha sido el primero en darlo, ¿no? Y bueno, casos de abogado es eso, ¿no? La esencia del abogado litigante transmitida y colaborando siempre con los colegas en lo que se pueda, pues, doctor. Muchas gracias Gracias. a Muchas usted gracias y también. hasta una próxima oportunidad que espero sea pronto, doctora. Ahí estamos Claro que conversando. sí, vamos a Muchas coordinar. gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Suerte. Gracias, colegas. Hasta una próxima oportunidad.